5 en la tarde. Usted está en sintonía en los 1150 AM Estéreo. Onda Musical. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia se establece a través de la política. Son los políticos los que han librado las grandes batallas democráticas, los que han pagado con su prestigio y su honor sus defectos o faltas. Los políticos son quienes hacen algo más que opinar acerca de cómo deben ser las cosas. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, la presencia de la pobreza extrema. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, me hace mucha ilusión este encuentro con todos ustedes en este espacio Código Cambio, Código Casa. Y hoy tengo una pregunta al comenzar el espacio. ¿La mujer, la esposa hereda al esposo? ¿El esposo hereda a la esposa? Si el hombre muere primero, que casi siempre sucede así, hay más viudas que viudos. Y no es que las mujeres maten a los hombres, nada de eso. Es que hay más viuda que viudo por razones biológicas que no voy a entrar aquí porque de eso no se trata. La esposa hereda al esposo, se queda con todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Las esposas sí heredan al esposo? ¿El esposo sí hereda a la esposa? Y básicamente esta pregunta, como ustedes saben, está dirigido a los bienes raíces, a la herencia inmobiliaria, la finca, el solar, el local comercial, el apartamento, la casa, la villa. Ella lo hereda a él. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Tengo algunas malas noticias. La esposa no hereda al esposo. La esposa no es heredera del esposo y el esposo no es heredero de la esposa si ella tiene bienes raíces, bienes inmuebles y muere primero. No lo hereda, la esposa no lo hereda. La esposa es copropietaria del esposo. En un 50% de todos los activos que se creen dentro de todo el tiempo que dure el matrimonio. O la juntadera, si duran más de 2 años, lo pueden demostrar, aunque no haya matrimonio formal por la iglesia o por lo civil. Si pueden demostrar que tienen más de 2 o 3 años juntos, pues entonces ya adquieren los derechos de esposa o de esposo. De manera que la esposa no hereda a la esposa por una sola razón sencilla. La esposa no es familia del esposo y solamente los familiares heredan. Ella es copropietaria porque el matrimonio, a pesar de que se origina por un sentimiento que se llama amor y que ahora estamos a 4 o 5 días de celebrar en nuestro país el Día del Amor, entonces no es por razones sentimentales que el matrimonio se firma, es por razones económicas. Y esa razón económica se firma para tener derecho de los bienes creados
dentro de la ligazón, dentro de la trabazón que crea el momento cuando se le pone el anillo a la novia o cuando se le pone el anillo al novio y el organizador de la boda dice, los novios pueden besarse. Ahí se crea una alianza económica a un 50%. Yo les recomiendo a los que se van a casar que chequen ese contrato del matrimonio, porque todos los firmamos y un servidor así lo hizo, sin leer nada y averiguar después. Porque el sentimiento del amor y las ganas de casarse y de ir al hotel donde se reservó la alcoba de la novia, ganan al sentimiento financiero. Y el sentimiento financiero viene después de la primera pelea, del primer encontronazo, a uno ver qué fue lo que firmó. De manera que cuando un novio le pide a la novia, sí, pero vamos a casarnos con separación de bienes. Pero tú no me quieres a mí, que te va a poner separación de bienes. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Tú no me quieres a mí, que desde antes de casarte ya quieres poner separación de bienes. Bueno, pues así que va, así que debe ir. Lo financiero debe ir por un lado y lo económico debe ir por otro, aunque uno esté flechado por Cupido. De manera que la buena noticia es que la esposa es copropietaria de toda la riqueza que se crea durante la vigencia del matrimonio. Y como es copropietaria, a ella le toca el 50% del apartamento que se compró en el matrimonio, del solar que se compró, de la finca que se compró, del local comercial que se compró, de la villa que se compró. Y para tener derecho a eso, solamente tiene que ser la esposa del señor que está creando la riqueza. O viceversa, el esposo del señor que está de la señora que está creando la riqueza. Creo que he establecido que la esposa no hereda, sino que es copropietaria y que no hereda por una razón sencilla. Solamente los familiares, los consanguíneos, son herederos. Y su esposa de matrimonio no es familia suya en la mayoría de los casos. Entonces no hereda. La sucesión puede ser testada. Una palabra rara, uno no usa eso de que tú has testado. Pues no es de testa eso, no es de teta. Eso es de testamento. Algunas personas cuando ven que tienen las probabilidades de salir del planeta Tierra y ausentarse de este nivel de vida, pues llaman a su abogado y hacen un testamento. Mira, yo quiero que fulano reciba tanto, yo tengo un hijo que recibe tanto, la esposa mía le toca el 50% y eso no se puede perjudicar aquí. Entonces, lo que le tocan, yo quiero que sea distribuido de esta manera y se hace un testamento y se paga un impuesto por eso. Eso no es que se hace un testamento y se firma y ya eso es ley, baututi, constitución. No, el hacer un testamento tiene un impuesto que lo paga el que hace y diseña el testamento una vez que demuestre que esos bienes le pertenecen. En ese sentido, hoy ha ingresado una nueva configuración para los bienes inmuebles y para los bienes raíces, que es el fideicomiso. Apréndanse esta palabra, amigos míos, si tienen bienes, fideicomiso. O el esposo puede ir y tratar de hacer un fideicomiso y determinar qué le toca a cada uno. Y determinar si pone toda su riqueza en un fideicomiso con una administración y decide que de los bienes que esa empresa produzca en fideicomiso le toca tanto fulano y tanto a fulana. No la voy a cansar en cuento. Ruby Pérez sufrió una desgracia en el jet set. Y cuando los herederos, la esposa y las hijas que tiene la orquesta y los demás, fueron a tratar de ver qué dejó papi, se encontraron con que todos los bienes de Ruby Pérez, una casa en Colombia, una finquita en Perú, y los bienes que tenían aquí, una caballería, él criaba caballos de pura sangre, se encontraban en un fideicomiso. Y a nadie le tocó nada o le ha tocado nada en función de repartirse la riqueza
que era como de 300 millones que dejó Ruby Pérez. Todo está en un fideicomiso, todo está invertido, todo tiene administradores y a ellos le toca, según lo que se hizo y según lo que ha llegado a mi información, repartirse los beneficios que año tras año deje ese fideicomiso de la riqueza que dejó Ruby Pérez. De manera que no se rifaron los bienes de Ruby Pérez. ¿A quiénes le tocan los bienes? Bueno, a lo primero que le tocan los bienes inmuebles en una herencia es a los hijos. Pero a los hijos le toca el 50% de la persona que ya no está, que murió, que desapareció. De manera que si alguien tiene una riqueza, para ponerlo en un ejemplo, de $1.000.000, un solar de $1.000.000, el primer $500.000 le toca a la esposa. Y lo que heredan los hijos, si mamá y papá no mueren al mismo momento, que Dios no lo quiera, es la herencia del 50% del que muere, del que fallece. De manera que si hay un solar de $1.000.000, a la viuda le toca $500.000 y a los hijos, sean 1, 2, 3, 4, le toca el otro $500.000. Y cuando mami desaparezca, entonces le toca el otro $500.000 que ella administraba, que le toca entonces a los hijos. Y si papi y mami mueren el mismo día, un accidente o que Dios no lo quiera, terremoto o algo para desaparecer, así, pues entonces los hijos heredan el 100% de todo el patrimonio creado. Esto es complicado. Voy a hacer la primera pausa del programa que me toca a las 10 y entonces en el próximo segmento le hablo un poquito más de la herencia en bienes raíces y en bienes inmuebles. Toca igual en función de si se deja un carro, si se dejan los muebles de la casa o si se deja una propiedad. Pero aquí en este programa que es especializado en bienes raíces, no limitamos a hablar de bienes raíces. Pausamos y volvemos. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia, para ser sostenible, necesita un Estado capaz de promover y garantizar el ejercicio ciudadano. Si el Estado es débil y está disminuido, solo puede aspirarse a conservar democracias electorales. La democracia, para ser sostenible, precisa de un Estado capaz de asegurar la universalidad de los derechos de la sociedad. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, que el Estado sea capaz de conducir el rumbo general de la sociedad. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, en este espacio Código Cambio, pues estamos hablando de la herencia inmobiliaria, la herencia de bienes raíces. ¿Qué impuestos pagan las herencias? Porque el gobierno hereda también. El primer heredero de alguien que deja un patrimonio es el Estado. ¿Qué? Digo, heredero no es que hereda porque el Estado no es familia de nadie. Pero el primer dinerito que hay que sacar antes de distribuirlos, el que le toca a los herederos, es 1% al gobierno. Y eso lo cobra de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII. La DGII se beneficia con una ley que es la 2569, que dice que cada heredero, cada uno, debe pagar el 3% de lo que hereda.
De manera que si alguien hereda 1.000.000 de pesos, siempre pongo el ejemplo de 1.000.000 porque es fácil de calcular. Si alguien hereda 1.000.000 de pesos, pues entonces tiene que pagar el 3% de ese millón. ¿Cuánto es el 3% antes de tener derecho a la herencia? Ese 3% es de 1.000.000, de cada millón son 30.000 pesos. De manera que si hereda 1.000.000, paga 30.000 y después tiene derecho a hacerse propietario en términos legales de la herencia que le toca. Alguien puede tomar la herencia, no pagar ese 3%, pero cuando hay una transferencia de título o de algo que no puede demostrar que ese apartamento es de él, ese solar es de él, pues entonces el Estado le dice, ¿cómo llegó usted a ser propietario? No, una herencia, papi murió, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Ah, no, pero espérese, señor, usted antes de tomar posesión de eso, lo que tiene que pagar es un 3% de herencia. Si la persona murió en el 2010, usted tiene 15 años que no paga ese 30%, estamos en el 26, 16 años, entonces usted tiene que pagar el 3% más la acumulación de no haberlo pagado nunca durante 3 años. Es decir, el Estado dejó de recibir 30.000 pesos durante 16 años y usted tiene una penalidad por eso. Te la pueden exonerar, no te la pueden exonerar, pero cuando viene a ver los 30.000 se convierten en 75.000 o en 100.000 pesos. Por eso los abogados y los expertos en testamentos recomiendan que la herencia se tome posesión seguido porque los impuestos son mínimos a pagar. De manera que cada heredero paga el 3% de la parte que le toca en la herencia. ¿Quiénes son los primeros herederos de un bien raíz, de una casa, de un apartamento, de un solar, de una finca, de una villa, un local comercial? ¿Quiénes son? Los primeros herederos son los descendientes. Los descendientes es el hijo. El primer descendiente es un hijo o una hija. Si el hijo o la hija no existen por alguna eventualidad y tuvo hijo a su vez, pues entonces los primeros herederos pasan a ser los nietos. Y si los nietos no existen, pasan a ser los bisnietos, los descendientes de la persona que ya no está. Si no tiene descendiente porque no tuvo hijo, nunca se casó o se casó y la familia resultó que no tuvo hijo nunca, pues entonces el segundo nivel de herederos son papá y mamá, si están vivos. Y si no están vivos, abuelo y bisabuela. Y si no existen ni papá, ni mamá, ni abuelo, ni bisabuela, entonces el tercer heredero son los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Hermanos. Entonces, si los hermanos no existen, pues los tíos. Y así siguen los colaterales hasta que encuentren a alguien que tenga derecho a heredar. De manera que primero son hijos, después papá, mamá, abuelo y bisabuelo, y después hermanos. ¿Y cuáles son los otros después de los hermanos? No recuerdo. Bueno, los colaterales. Y a eso también cada uno de la parte que le toque tiene que pagar el 3% al Estado. Pero si por esas cosas de la vida alguien muere, no tiene ni papá ni mamá, no tiene hijos y no tenía hermanos, es decir, todos los posibles herederos no existen, papá y mamá no están, el que hereda la persona que murió no tenía hijo y dejó una finca, pero era hijo único y no tenía hermano. Entonces no hay por dónde buscar quién lo hereda. Si alguien está bajo esa situación, ¿quién hereda? El Estado se queda con todo. El gobierno se queda con todo. Porque sencillamente no hay heredero y el Estado no tiene a quien cobrarle el 3%, ni le puede traspasar título a nadie que cobra otra vez 3% y ya van 6%. Entonces, en ese sentido, el bien que se creó pasa a ser del gobierno. Para hablar como habla la gente no habla del Estado, dice el gobierno se queda con todo. Una pregunta sencilla, antes de dejar este tema de la herencia. ¿Es obligatorio recibir la herencia? Si yo recibo un apartamento en herencia de 1.000.000, yo tengo que recibirlo obligado y pagar el 3% y traspasar. No tengo que recibirlo obligado. Si yo no quiero la herencia, no tengo que recibirla.
le hago saber a través de mi abogado al Estado que yo no acepto esa herencia. Y no la aceptan a veces porque los padres y los hijos se pelean de una manera tan terrible que los hijos no quieren nada de papá ni de mamá. Entonces, si no quieres herencia, entran los colaterales, pero lo que le quiero decir es que la herencia no está obligado a recibirla. Y si yo recibo una herencia que es de 10 millones, y papá tenía unos líos de 20 millones, entonces recibo 10 millones, pero se heredan los activos, pero también se heredan la deuda. Si yo recibo una herencia, y me pongo en primer caso aquí para que se entienda, y la herencia que recibo es de 10 millones, ¡uf, qué bien, 10 millones! Pero si esa herencia viene con que papá y mamá tienen una deuda de 20 millones, entonces yo recibo 10 millones, pero debo pagar 10 después que cobre los 10 millones. Yo tengo que recibir ese rollo. El heredero de esa situación tiene que recibir ese rollo. No. El que hereda 10 en activo y después que lo cobre tiene que pagar 20, 10 que heredó y buscar 10 más. No tiene que recibir la herencia. Le hace saber al Estado, mediante una carta de su abogado, que él no recibe el activo ni recibe los pasivos, porque entonces él, en vez de enriquecerse, se va a empobrecer, porque recibe 10 y tiene que pagar 20. Entonces ni recibe los 10, ni recibe la deuda tampoco. Y ahí se queda todo. Los que tenían un compromiso de deuda con el difunto o la difunta, entonces reciben el bien raíz y lo venden o se adueñan de él, se cobran la parte que se pueden cobrar y la otra parte se pierde. Por eso los bancos, a la persona que compra una casa, un bien raíz, un apartamento, una finca, un solar, generalmente les recomiendan que hagan un seguro de vida. ¿Para qué? Para que los herederos no reciban el activo del apartamento, el activo de la casa, y no reciban también la deuda de la mensualidad de la hipoteca. Entonces, si pasa algo, esa deuda queda salda y la casa que se recibe queda como sin deuda. Y paremos aquí de contar. Hay otros temas de la herencia, pero ya lo trataremos en otro espacio para cambiar la página y tratar algunos temas de actualidad. Pausamos y regresamos. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia, para desarrollarse plenamente, depende de que se amplíe de manera decidida la ciudadanía social, sobre todo a partir de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y de la creación de empleo de buena calidad. Un tema central en el desarrollo democrático es el desempleo. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, el alza en los índices de desempleo. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, cambiamos de tópico en este espacio y vamos a hablar ahora de unas declaraciones que dio el ministro de Turismo, el licenciado, el emprendedor, como le conocimos primero con un programa de televisión, el emprendedor David Collado. David Collado fue conocido por todos nosotros con un programa una vez a la semana que se llamaba El Emprendedor. De ahí saltó a turismo, de ahí saltó a la Cámara de Diputados, al Congreso, se hizo congresista, de ahí saltó a la alcaldía y de la alcaldía saltó al Ministerio de Turismo y ahora pretende ser presidente de la República para las elecciones del 2028. Pues bien, el ministro de Turismo dio unas declaraciones ayer que son muy halagadoras.
Eh, y es que República Dominicana está haciendo historia en turismo. Según el ministro de Turismo, amigos míos, en el mes de enero, que finalizó hace 11 o 12 días, pues llegaron al país como visitante 1.219.606 turistas. Redondeando esa cantidad, 1.300.000 turistas visitaron en los 31 días del mes de enero el país. Increíble, terriblemente y agradablemente increíble. 1.300.000 turistas de visita en el primer mes. Si se sigue proyectando eso de 1.300.000 cada mes en promedio, un poco más, un poco menos, entonces este año que está finalizando vendrán cerca de 15 millones de visitantes al país, rompiendo el récord del mes que acaba de finalizar, que llegaron 12. Ahora, esto tiene una participación, y es que algunos 800.000 son por vía aérea, por vuelo, y el resto, los 400.000, es por vía marítima. Los que vienen por vía marítima generalmente no se hospedan en hoteles, pero son visitantes. Salen a tierra firme, caminan, almuerzan, compran show, compran el regalo, bailan, se beben una cervecita, un Cuba Libre, se beben una Presidente, que dicen que vienen con ganas de bebérsela en el barco la tiene también, el crucero la tiene, el crucerista tiene todas esas bebidas, pero hay un placer enorme de beberla en tierra, en un bar del país, en un restaurante del país, en una cafetería del país. En ese sentido, los visitantes son aéreos y marítimos. Pero yo que peino canas y que tengo 70 años y pico, recuerdo cuando todo esto comenzó en la década de los 80, en el gobierno de don Antonio Guzmán, que el primer ministro de Turismo, que no se le llamaba ministro en esa época, sino secretario de Estado de Turismo, comenzó a querer traer turista al país. Y nosotros los opositores, que éramos tan, decíamos, ¿y los turistas dónde están en la mente de Miolán? ¿Los turistas dónde están en la mente de Miolán? Porque habían unos carros con unas canas que caminaban la ciudad del Distrito Nacional y se armaban una fiesta en esas guaguas con los asientos quitados. Y en esa época ya todo eso era el turismo, y el Festival del Merengue y ese tipo de cosas. No se promovía como se promueve hoy. Pues bien, los turistas ¿dónde están? Están en todo el país. Déjenme decirle una noticia buena, que nos la conocí ayer, y es que en Miches, por primera vez, todos los hoteles disponibles y todas las habitaciones de Miches, en enero participaron de una ocupación del 84% de su capacidad hotelera. Es decir, de cada 100 habitaciones que habían en Miche, 84 estaban ocupadas y vendidas y cobradas. De manera que son buenas noticias por todas partes. En ese sentido, tenemos al lado en Cuba la debacle. Cuba está trasladando huéspedes en sus hoteles hacia otros hoteles porque no tiene combustible para darle servicio de energía eléctrica a todos los hoteles. Y has elegido darle a 2 o 3, y todos los turistas que estaban digregados en los hoteles de La Habana lo han llevado a 1 o a 2 hoteles por la escasez de petróleo, de combustible que hay en Cuba. De manera que mientras nosotros tenemos esas buenas noticias, en Cuba se cancelaron todos los vuelos que venían desde Rusia. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay abastecimiento de combustible para los aviones que aterricen. Hoy, durante toda esta semana no hay abastecimiento. Se trató de que esos aviones aterrizaran aquí en República Dominicana, se abastecieran, pero no fue posible hacer ese acuerdo y cancelaron todos los vuelos de Rusia hacia Cuba.
Rusia mantiene excelentes relaciones y de apoyo con Cuba y viajan muchos rusos a Cuba, pero en este tramo no están pudiendo hacerlo y todos los vuelos se cancelaron. Y los que están en territorio cubano se están reagrupando en 2 o 3 hoteles porque el gobierno cubano no puede garantizarle energía eléctrica a todos los hoteles por falta de combustible. En Cuba ahora mismo tenemos apagones récord por ese mismo problema y se han cancelado las ventas y las raciones de combustible en todo el territorio cubano, lo están racionando. En Cuba había una economía de raciones, pero ahora se está racionando también el combustible. Y las aerolíneas de Canadá también han cancelado sus vuelos comerciales y de turismo hacia Cuba. Canadá tiene todos sus vuelos cancelados, de manera que Canadá y Rusia y algunos países de la zona euro están cancelando todos sus vuelos programados hacia Cuba porque Cuba no tiene capacidad de abastecer de combustible a los aviones que aterricen en sus aeropuertos. Eso fue una nota al margen. Yo recuerdo que nosotros siempre decíamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que cuando Cuba salga del socialismo y de la economía, entre otra vez en la economía de mercado, aunque mantenga el gobierno socialista, cuando entre en la economía de mercado, el turismo y los negocios dominicanos iban a caer, pero en la práctica está sucediendo otra cosa. Cuba ya no es competencia turística para República Dominicana. En un ambiente de normalidad, Cuba no es un competidor que tiene capacidad de quitarnos turistas a República Dominicana. Podría compartirlo, podría hacerlo, pero no crea problema porque Cuba no ha desarrollado la capacidad hotelera ni la ha actualizado la que tenía. De manera que ese miedo que se tenían antes de que cuando Cuba dejara de ser socialista o cuando el socialismo adquiriera una economía de mercado sin dejar de ser socialista, desapareciera, pues ya no es un miedo, ya no es un cuco, ya no es un terror. La economía de Cuba ha dejado de ser competencia para República Dominicana y si lograra meterse en la economía de mercado mañana, habría que esperar 2 o 3 décadas para ver si pasa a ser competencia para la economía más poderosa de la cuenca del Caribe y una de las 10 economías más poderosas de Latinoamérica, que es la dominicana, en términos de crecimiento del PIB. Nosotros hemos crecido durante los gobiernos del PLD a un 4 y a un 5%, y ahora este año, el año pasado, caímos a un 2.5%. Pero 2.5 con relación al 5 es muy baja, pero es muy buena cuando se crece un 2% con una economía en el entorno que está creciendo menos del 2%. Felicidades a Turismo, aplausos y reconocimiento al ministro de Turismo por 1.300.000 turistas solamente en el mes de enero, entre cruceristas y visitantes por vía aérea, que ahora lo están mezclando, visitas todos, y es verdad que son visitas todos, aunque los que vienen en crucero, los cruceristas, no ocupan las habitaciones, pero sí dejan en promedio $300, $400 cada uno una vez que pisan tierra. Amigos míos, pausamos y venimos con otros temas después de la pausa. Escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia tiene diferentes apellidos. Democracia representativa, democracia real, democracia mediática, democracia directa, democracia electoral, democracia participativa, democracia liberal, democracia paternalista y paro de contar. La democracia es lo básico, es lo permanente. Los apellidos son ensayos que nacen, triunfan, fracasan, se quedan o desaparecen. Nacer, fracasar y desaparecer. La democracia
es el concepto que siempre se queda, siempre se queda. Es lo que tenemos que cuidar, querer y fortalecer. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Que se garanticen las nuevas modalidades que hacen posible la continuidad de la democracia. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, ¿le ha tocado a usted tomar una decisión de dónde comprar para vivir con su familia? En algún momento dice, me gustaría vivir en Los Prados, me gustaría vivir en Gasco, me gustaría vivir en la zona colonial, me gustaría vivir en Bellavista, me gustaría vivir en Villamella, me gustaría vivir en la Jacobo Magluta, me gustaría vivir cerca de Carrefour, en el kilómetro 9,5 de la Sánchez, cerca de los Alcarrizos. Me gustaría vivir a 10 minutos del aeropuerto, en Santo Domingo Este. ¿Ha tenido que tomar esta decisión? Esa decisión es importante porque decide a qué precio usted va a comprar el metro. Decide qué tipo de vida va a tener en el entorno donde decide vivir y decide si va a vivir en un lugar más o menos seguro, más o menos tranquilo, más o menos estable y más o menos con seguridad y más o menos con la paz que se pueda tener en este mundo de hoy convulso e inseguro, de que los hijos vengan de la universidad o del trabajo a las 10 de la noche con más o menos cierta tranquilidad. Donde usted decide vivir, ahí mismo se lleva todos sus problemas. Elegir vivienda. ¿Qué usted hace para elegir una vivienda, para comprarla o para rentarla? ¿Qué se instala en su cabeza? Debo conseguir tal cosa, debo conseguirla por tal barrio, debo conseguirla si es un apartamento en un tercer piso, si no tiene ascensores, que no se llama del cuarto. Ese tipo de decisiones que lo van a marcar a usted para toda la vida. ¿Qué hacer? Déjeme decirle que de acuerdo a esa decisión usted va a hacer la inversión, sea en función de renta o sea en función de compra. Los metros cuadrados no tienen el mismo valor de renta en cada barrio y los metros cuadrados no tienen el mismo valor de compra dependiendo en cualquier barrio, sino por barrio tiene el valor y después por ubicación de cada barrio. De eso se trata esta conversación. Elegir vivienda es elegir convivencia, con quien usted va a convivir. Amigo mío, hay gente que no sabe vivir en un apartamento, sencillamente no sabe vivir en un apartamento. No hay manera de que sepa vivir en un apartamento. Los dominicanos somos tan especiales, no sé si ustedes tienen amigos o familia o han vivido en Europa, básicamente en Holanda, en Alemania. A cada dominicano que decide rentar una casa o un apartamento o un local comercial o va a vivir en una torre, en un edificio, le dan un entrenamiento de 3 meses de cómo es que tiene que vivir ahí. Le enseñan cómo se vive en un apartamento para no molestar a nadie y que a usted nadie lo va a molestar. 3 meses le dicen, usted va a vivir ahí, sí, venga. Mira, aquí se vive de tal manera, tal cosa, no puede jugar dominó y darle la ficha duro, no puede tal, en todo eso se lo enseñan. No puede subir la música, no puede cantar como usted le dé su gana en su habitación, no puede hacer fiesta tal día, ni de tal hora, ni de tal hora, y cuando llegue tiene que tener este comportamiento. Entonces, todo eso hay que enseñárnoslo, porque los dominicanos, la gran mayoría, incluyéndonos nosotros, no sabemos vivir en convivencia. Y qué maldita vaina.
La capital ya no es lineal, es vertical. Ya no es una casa, otra casa, otra casa, otra casa, otra casa, otra casa, otra casa. Es una torre, una torre, una torre, una torre, una torre. Entonces, en ese sentido, en un mismo edificio pueden vivir, convivir, si se llama convivir alguna de estas cosas, en un solo edificio cerca de 20 familias, 8 familias, 10 familias, 100 familias, cada una con cinco personas en cada apartamento, con 3, con 2, y de repente cerca de 300 o 500 personas viven en un solo edificio, cada uno con una cultura diferente. Lo agradable es que los precios hacen que más o menos la cultura de los habitantes de un edificio sean lineales, pertenezcan a una clase media una clase media baja, una clase media alta, dependiendo del costo de la renta y el costo de venta del apartamento. La gente se agrupa sin que nadie las agrupe, perteneciendo casi a un mismo nivel de ingreso, a un mismo nivel de capacidad de gasto, de manera normal, porque el precio nos alinea a todo. Pero siempre vemos que por el uso de un parqueo hay 2 que se entran a trompar y se caen a tiro y algunos se matan, y siempre vemos que alguien pretende ser más alegre de la cuenta y se pasa de contento y pone su bachata y su merengue que le gusta todo lo que da, y el otro que si no quiere escucharlo, como dicen los toros, van que se muden. Entonces, en ese sentido, en bienes raíces la convivencia es básica. La convivencia es fundamental, y vivir en paz en un edificio conlleva sus reglas. Hay edificios que no le rentan a un militar. Hay edificios que no le rentan a un militar, no porque el militar tenga malas costumbres ni malos hábitos. Es que si usted pelea en el ascensor con el militar, el que va preso es usted. Entonces, imagínese. Si usted tiene una discusión y los 2 niños tienen una discusión y se caen a trompar, y usted va a defender al niño suyo frente al general que vive en el piso de arriba, es posible que usted amanezca preso en un destacamento por ahí. Entonces nadie quiere vivir con un vecino con esa capacidad de coerción en una discusión. Y así se van alineando las cosas. Hay gente en un edificio que no pagan los gastos comunes de las áreas comunes ni por el diablo. Este apartamento es mío. ¿Cómo que yo voy a pagar 10,000 pesos todos los meses por vivir aquí? Yo no lo compré este apartamento. Y por usar las escaleras, y porque los jardines estén limpios, y porque vayan a pintar el frente y a marcar los parqueos y a hacer una verja que se abra electrónicamente, yo tengo que dar 10,000 pesos. Pues en mi casa. Entonces no pagan. Y cuando se van de ahí dejan una deuda de $500,000 de pesos porque nunca han pagado los gastos comunes del edificio. Vivir en condominio merece que antes de que se mude el primero se le dé una charla de cómo se vive en condominio. Déjenme decirle, yo trabajé como asesor inmobiliario durante 8 años, con 8 años asesor inmobiliario del Poder Ejecutivo, y me tocó participar en algunos detalles en la creación de la ciudad Juan Bosch, en la maqueta, cuando se estaban haciendo los apartamentos. Eran 3 tipos de apartamentos. Un apartamento de 45 metros con 2 habitaciones, 45 metros, un apartamento con 2 habitaciones, o con 1 habitación, un apartamento de 60 metros con 2 habitaciones, y un apartamento de 72 metros con 3 habitaciones. Pero nosotros le enseñamos, el gobierno de Danilo Medina le enseñaba a cada persona que se iba a mudar cómo se convive en apartamento en la ciudad Juan Bosch. Y déjeme decirle, vivir en la ciudad Juan Bosch todavía es convivir con un estilo de vida al estilo de Miami, al estilo de New York. Todos los que están ahí, no importan a la clase social, que tienen un comportamiento exquisito hasta el día de hoy. Desconozco si se le están enseñando esas normas a los nuevos apartamentos que se están haciendo, pero en Ciudad Juan Bosch no se puede ni jugar dominó después de las 7, para no estrellar la ficha y que suene y que se escuche en el edificio entero. Nada de eso. Los niños tienen áreas para jugar y áreas para todo.
y es un comportamiento exquisito que hay en la ciudad de Humboldt. Entonces, ¿cómo se convive? Donde usted decide vivir, tiene que tener unas normas para vivir, y vivir en apartamento es un estilo de vida que la clase promedio baja no mantiene. Le da como, ahí se vive como le dan su mal. En los edificios que ha hecho Balaguer, ¿en dónde? En Honduras, ¿en dónde más? En los Mameyes. Entra a un edificio de eso para que usted vea que no hay manera ni de caminar en la escalera, no hay manera ni de entenderse bien, y no hay manera de que las áreas comunes estén limpias y las escaleras que se van descacarando se reparen, porque nadie paga los servicios comunes. Entonces cada apartamento puede estar bien limpiecito adentro, bien adecuado adentro, pero desde que tú abres la puerta, ya todas las áreas comunes están descojonadas, como se diría. Entonces, en ese sentido, se subvalúa la propiedad entera y no se pueden vender a los precios que se desean vender, porque las áreas comunes no sirven, ya sea escaleras, áreas de recreación, jardines, parqueos, todo es un desastre, porque el que arregla el frente lo hace él solo, pero no lo hace porque reciba colaboración de los demás. Otro error que se crea en las convivencias de los edificios es que el que vive en el primer piso cree que el solar que está al frente de él, no, ese solar no es suyo, amigo. Usted no puede hacer un parqueo y techarlo ahí. Porque toda la área no construida de un edificio es área común a todos los que compraron en ese edificio. Entonces el que está en primer piso cree que el solar que le queda al frente es de él. No. El que está en el último nivel es copropietario de ese solar que no se construyó. Y me están agregando algo que se me iba a pasar, el señor Pacheco, que el que vive en el último piso cree que la azotea es de él. No, hermano mío, esa azotea no es suya, esa azotea le pertenece a todos los que compraron en el edificio entero, así como el solar del área no construida en el primer piso tampoco es del que vive en el primer piso. Ni es la azotea del que vive en el segundo piso, ni puede construir ahí nada para subir él solo, eso es área común. Ni es el solar del área no construida, el jardincito que está al frente del que vive en el primer piso. Son las áreas no construidas, son áreas comunes a todo lo que compraron en ese edificio. Y paro de contar. Elegir dónde vivir, tienen que hacerlo con mucha calma, porque cuando se metan a vivir porque compraron o se metan a vivir porque rentaron, van a tener que guayar la yuca con el estilo de vida de eso. Cuando se compra un apartamento, no se compran 200 metros de un apartamento, se compra un estilo de vida, un estilo de vida. Yo tenía un amigo estudiante de la universidad que le fue muy bien económicamente y nos llevó la milla a todos nosotros, los amigos, los compañeros de estudio, la suerte le sonrió. Y una de las cosas que hizo fue que sacó a su madre del solar donde vivía, por la Venezuela, por ahí en aquella época, que ya eso es otro nivel en bienes raíces, y la sacó y la trajo a un apartamento aquí a la ciudad, como un regalo de mami, ven, ponte a vivir aquí. Y a los 2 años tuvo que sacar a la vieja de ahí. Y ella le dijo, papi, yo sé que tú me trajiste aquí porque tú me quieres y me quieres ver cómoda y me quieres ver, yo soy la niña de tus ojos. Qué bueno que Dios me dio un hijo como tú, que tú me quieres, que tú siempre te has preocupado por mí. Pero sácame de aquí. Sácame de aquí si tú quieres que yo te dure 1 año más. Pero mami, usted no está cómoda, no tiene todo. Sí, mi hijo, pero aquí nadie me saluda. Nadie sabe que yo me llamo Paula. Nadie me invita a un cumpleaños. Yo hago todos los cumpleaños y todas las fiestecitas en los apartamentos de al lado y nadie me invita. Aquí nadie comparte conmigo, mi hijo. Para comprar un aguacate tengo que bajar y salir. Y el aguacate por donde yo vivía cruzaba todos los días y me saludaba y me fiaba. Aquí nadie me fía. La doña tenía un estilo de vida que no pudo llevárselo al edificio como es natural. Y el hijo no le quedó más remedio que llevarla al barrio otra vez. Y ahí ella era feliz porque ese era su estilo de vida
y a los 70 años ya no podía cambiar esa manera de ser. De manera que al elegir un barrio para rentarlo, para comprarlo, tomen muy en cuenta cómo que a ustedes les gusta vivir y no se vayan a un lugar donde no se pueda tener ese estilo de vida. Porque cada vez que elijan una casa o un apartamento y vayan a vivir, adquieren el estilo de vida de ese barrio, de esa comunidad o de esa torre donde han comprado o rentado. Pausamos. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia estimula la lucha por el poder. En esa competencia hay ganadores y perdedores. Aceptar la derrota electoral es un elemento esencial del juego democrático. El candidato que quiere saborear el éxtasis de la victoria electoral tiene que estar dispuesto a sufrir la agonía de la derrota en las urnas. El sistema democrático se fortalece cuando los actores políticos claves aceptan la derrota como parte de las leyes del juego del poder. La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno. Que los candidatos acepten que el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Somos positivo, positivo. Sí, sí, positivo, positivo. Queridísimos hermanos y amadísimas hermanas, Pacheco, se van las venezolanas del país. El que no se hizo amiga de una venezolana va a tener problemas porque va a haber menos venezolanos y menos venezolanas a partir de 15 días. Van a desaparecer porque ellas y ellos quieren volver a su país y se están abriendo las puertas de la democracia en Venezuela, no como la mayoría de nosotros quisiéramos, pero se están abriendo. Están todos los presos políticos, o un 90% ya en proceso de salir de las cárceles, y están reabriéndose los vuelos para Venezuela. En nuestro caso, República Dominicana tenía 2 o 3 años sin vuelo a Venezuela. De aquí no salía un vuelo para Venezuela hace 2 o 3 años. Y eso implicaba que el que vivía en el país tenía que irse primero del país. Un venezolano que viviera en el país o una venezolana tenía que irse primero del país, irse a Puerto Rico, irse a Cuba o a cualquier otro lugar y de ahí ir a Venezuela. Porque nosotros no, hace 2 años y algo, no tengo la cantidad de años precisa, pero menos de 3 años, no teníamos vuelos directos para Venezuela, ni Venezuela tenía vuelo directo para República Dominicana. Entonces los ciudadanos de Venezuela que estaban aquí estaban atrapados porque tenían que comprar 2 boletos y estaban atrapados en el país. ¿Cuántos dominicanos, cuántos venezolanos recibimos nosotros durante la época de Chávez? Durante la época de Chávez nosotros recibimos y tenemos residiendo en el país, según Migración, 250,000 de venezolanos. 200,000 o 250,000 venezolanos mal contados. Un poco más, un poco menos, 200,000, 180 o 225,000, pero casi 250,000 de venezolanos residiendo en el país como exiliados económicos del chavismo y de Maduro, entrando en nuestra economía. Eso hizo que el negocio
del sexo en el país cambiara bruscamente, porque muchas venezolanas y muchas colombianas entraron al negocio sexual de vender sus cuerpos en el país, y de repente las muchas dominicanas que eran bonitas comenzaron a ser feas con la competencia de la venezolana. Entonces, en ese sentido, le tengo buenas noticias: las que eran más o menos feitas dominicanas se van a la venezolana. Van a comenzar a irse la venezolana. Y malas noticias para los dominicanos que se hicieron amigos de muchas venezolanas que van a regresar a su país, porque ninguna de ellas ni de ellos querían irse de su país. Lo botó de Venezuela el sistema político y el sistema económico y el sistema de... a muchos amigos míos no les va a gustar esto, pero bueno, con el perdón de ellos, el sistema dictatorial de Venezuela, la dictadura impuesta a través de elecciones amañadas en Venezuela. Ganaban democráticamente, o lo más democrático que la circunstancia le permitía, y ejercían el poder con la gorra de la dictadura. Exprópiese, expropiese, expropiese. Y esa casa que está ahí, ¿de quién es? Ah, fulano de tal. No, el gobierno la necesita. Exprópiese, sin compensación. Yo me imagino que mucha gente que le expropiaron algo retornará a Venezuela ahora para hacer valer sus derechos de bienes raíces en Venezuela. Entonces, la noticia es la siguiente: se reanudan dentro de 15 o 20 días los vuelos para Venezuela. Se reanuda el retorno de muchos venezolanos y muchas venezolanas a su tierra, porque lo que tenían era un exilio forzado. Hay más de 8 millones de venezolanos dando vuelta por el mundo que salieron de Venezuela producto del sistema de gobierno de Chávez, que muchos aplauden y tienen su derecho, y que muchos nos aplaudimos por no ser democráticos. Yo paso aquí en cada pausa un mensaje de la democracia. Nosotros tenemos una fundación que se llama Doctrina Democrática, y esos mensajes que pasamos aquí en este programa Código Cambio, Código Casa, pues están estimulados y patrocinados por la Fundación Doctrina Democrática y por la colaboración de Onda Musical, que permite que esos mensajes se pasen en la presencia de su administrador, el señor Pacheco, su administrador y propietario, el señor Pacheco, que no solamente pasa los mensajes democráticos en el programa, sino que cuando tiene algún chancecito en un bache, también lo pone, porque considera, le ve la utilidad a los mensajes democráticos, que no promueven ningún partido ni ninguna organización, sino promueven única y exclusivamente la democracia. De manera que se restablecen los vuelos para Venezuela, se pone el retorno de muchas personas y muchos se van a quedar. Yo tengo una amiga venezolana que tiene más de 15 años viviendo en el país, que se casó con un dominicano, tiene 2 señoritas en su familia, tienen 2 niñas y estudian en colegios dominicanos, han creado raíces aquí y no creo que retornen. Volverán porque hay vuelos que tenían 2 años suspendidos, pero ya echó raíces en el país. Su esposo es dominicano, sus hijas son dominicanas venezolanas, mantienen la doble nacionalidad, y ya hay gente que no retornará. Ya hay gente que se acomodó a convivir aquí y retornarán para visitar a su familia, pero no para quedarse en Venezuela. Esa es la gran realidad. De 2,5 millones, de 1/4 de millón de venezolanos que tenemos en el país, cerca de 100,000, 80,000 no van a retornar, porque ya se sienten cómodos entre nosotros, y qué bueno que sea así. Señores, ahora vamos a pausar y nos despedimos hasta mañana a las 5 de la tarde. Amigos míos, vayan con Dios, que yo me quedo con Él. A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. Queridísimos hermanos, amadísimas hermanas, la democracia nació y murió decenas de veces. Por un lado se establecía en la Constitución, por el otro se le destruía en la aplicación. Guerras, tiranías y breves primaveras componen los últimos 200 años de la democracia. Se llegó al colmo de las violaciones a la democracia realizada en nombre de la democracia.
La democracia tiene que ser fortalecida resolviendo grandes problemas. Este es uno, desarrollar y asegurar todo lo conquistado. La democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier.